noches, mis estimados amigos. El día de hoy vamos a resolver una de las preguntas del examen de auxiliatura del semestre 2 2025 de la Facultad Nacional de Ingeniería, examen para la materia de cálculo. La pregunta decía lo siguiente: halla los extremos de la función considerando que a es mayor que 0. Para comenzar, nosotros sabemos que para poder encontrar extremos de una función necesitamos la primera derivada. Para poder encontrar la derivada, vamos antes a reescribir la función de la siguiente manera: 1 más el valor absoluto de x elevado a la menos 1 más 1 más el valor absoluto de x menos a, todo esto elevado a la menos 1. Luego vamos a proceder a la derivada, ¿no? Entonces, la primera derivada la podemos conseguir de manera directa utilizando la cadena, es decir, menos 1 más el valor absoluto de x elevado a la menos 2 multiplicado por la derivada de que está dentro. La derivada de la función que está dentro es simplemente x dividido el valor absoluto de x más, y continuamos, ¿no?, con la otra parte que sería la derivada de esta potencia. Entonces, de la misma manera, bajamos el exponente y estamos en 1 el exponente de la potencia. Y de la misma manera anotamos la derivada de lo que está dentro de nuestro paréntesis, que sería simplemente la función sobre el valor absoluto de la función, ¿no? De esa manera hemos conseguido la primera derivada de la función f de x. Podemos todavía representar esta derivada de la siguiente manera: como x dividido valor absoluto de x multiplicado por toda esta expresión, pero podemos, por regla de exponentes, bajarla al denominador con exponente positivo, ¿no? Continuamos. Si reescribimos nuevamente esta expresión, tendríamos que x menos a dividido el valor absoluto de x menos a, y todo esto multiplicado por este factor, pero ahora elevado a la potencia 2 positivo, ¿no? De esa manera habríamos obtenido la primera derivada de la función en términos de valor absoluto. Sin embargo, podemos seguir haciendo unas cuantas operaciones. Es decir, podríamos unir estas dos fracciones en una sola, ¿no?, de la siguiente manera: el común denominador sería el valor absoluto de x por el valor absoluto de x menos a, ¿no?, por un lado. Y bueno, por el otro lado tendríamos toda esta expresión al cuadrado multiplicado por esta otra. Ese sería el común denominador de esas fracciones, ¿no? Y por otro lado, en el numerador tendríamos x multiplicado por todo esto más x menos a multiplicado por este otro denominador. Entonces, al final nos quedamos con esta expresión un poco reducida, le diremos, pero que vendría a ser la. Luego, para obtener extremos, lo que hacemos es lo siguiente. Primero vemos donde la función, donde la derivada no existe. Entonces, lo primero que observamos es con qué valores la función o la derivada de la función no existe. Entonces, a simple vista podemos notar en el denominador que con x igual a 0 la derivada no va a existir. Es decir, ese ya es un extremo de nuestra función. También notamos lo siguiente, que la derivada tampoco va a existir en x igual a, ya que con ese valor también no existiría. Y de los otros factores no podemos decir nada, ya que estos valores nunca van a ser 0 por la característica de los mismos. Seguidamente, podemos proceder a encontrar los valores de x que hacen que la derivada sea 0. Es decir, en toda esta expresión, el numerador es lo único que puede ser 0. ¿Para qué? Para que la derivada sea exactamente 0, ¿no? Entonces, nos estamos remitiendo a resolver esta ecuación en valor absoluto, ¿no? Para esto, para resolver esta ecuación, podemos hacer uso de las definiciones de valor absoluto. Es decir, el valor absoluto se define de la siguiente manera: es x cuando el valor de x es mayor o igual que el 0 y vale menos x
siempre y cuando x es menor que el 0. Por un lado tenemos esa definición. Luego también podemos de la misma manera definir el valor absoluto de x menos a, ¿no? Entonces lo tenemos aquí al lado, ¿ver? X menos a, siempre y cuando el x sería mayor que el a, y bueno, cambiando de signo sería a menos x, siempre y cuando el x es menor que, ¿no? Siendo a un número positivo, según el problema. Ahora, según esto, podemos subdividir en tres regiones la recta de los números reales de acuerdo a las definiciones de los valores absolutos. Vamos a comenzar entonces primero para x menores que 0. Entonces, en ese intervalo, para x menores que el 0, nuestra ecuación adquiere la siguiente forma. En lugar de anotar el valor absoluto de x menos a, cuando x es negativo, esto automáticamente se convierte en a menos x. Lo propio aquí dentro, a menos x. El valor absoluto de x se convierte en menos x, ¿no? Seguido de aquí dentro de la misma manera, menos x. Entonces nos estaríamos remitiendo a resolver esta ecuación para la variable x. Notemos lo siguiente, podemos dividir entre x ambos miembros sin el temor de que x sea 0, puesto que ya hemos descartado ese caso, es decir, x0 ya es un extremo. Así que x no puede tener 0. Entonces, dividimos ambos miembros entre x. Y también podemos dividir entre a menos x. Claro que aquí necesitamos una corrección. Para eso está este número negativo. Según eso, entonces tendríamos finalmente esta expresión. Observemos la forma de la ecuación que tenemos que resolver. Y resulta que es la suma de dos números positivos. La suma de dos números positivos nunca va a dar 0. Esto implica que no existe extremos para x menores que 0. Eso por un lado. Continuemos entonces. Para la siguiente región estaríamos evaluando valores que comiencen en 0, pero que sean menores que a, ¿no? Entonces, de la misma manera como en el anterior, observamos la característica de la ecuación, pero nos damos cuenta que para esta región el valor absoluto de x menos a, como x es menor que a, adquiere la siguiente forma, a menos x. De la misma manera, este valor absoluto. Pero el valor absoluto de x, como x es menor que a, pero mayor que esto, este valor absoluto de x es simplemente x, y de la misma manera aquí. Realizando las observaciones en este momento, podemos eliminar el valor de x sin temor alguno. También podemos eliminar el término x menos a, ¿no? O a menos x. Vamos a factorizar antes un signo negativo para que esto sea más factible. Ahora sí, podemos dividir ambos miembros entre a menos x. Y aquí observamos una diferencia de cuadrados. Entonces esta expresión sí puede ser, no como en el anterior caso. La diferencia de cuadrados, nosotros sabemos que es la suma multiplicado por la diferencia. Es decir, menos 1 menos x, ¿no? Si realizamos un poco más de operaciones algebraicas, nos daremos cuenta que por un lado tenemos 2 más a, ya que x se simplifica. Y por otro lado, observemos que 1 con 1 se cancela. Y menos x serían menos 2x. De esta nueva ecuación, la única alternativa para que x haga que la ecuación sea 0 es que x valga a medios, ¿no? Y este vendría a ser nuestro tercer punto crítico hasta el momento.
Procedemos para la última parte. Para x que sean mayores o iguales que a. De la misma manera, observamos la ecuación en valor absoluto y sustituimos. Como x es mayor o igual que a, el valor absoluto de x menos a cambia de forma. De la misma manera, el valor absoluto de x es x. Y tendríamos que resolver ahora esta ecuación. Si observamos, nuevamente, podemos dividir entre x sin temor alguno y entre x menos a. Obteniendo así una expresión, al igual que en el primer caso, no existe un valor de x que haga que esta suma de cuadrados sea 0. Por lo tanto, en esta región tampoco existe extremos. Es decir, no existe extremos para valores que sean iguales que a. En conclusión, los extremos de la función vendrían a ser solamente 3 puntos. x1, que es igual a 0, x2 igual a a, y x sub 3 igual a medios. Claro que podemos conseguir también sus correspondientes coordenadas en y. Por ejemplo, para cuando x es 0, podemos observar en la función que se puede obtener su correspondiente valor en y. Es decir, lo único que hay que hacer es sustituir en lugar de x, poner 0. Entonces tendríamos en a más 2 sobre a más 1. Ese sería el correspondiente valor de y para este extremo. De la misma manera podemos conseguir el valor de y para cuando x es a. Si nos damos cuenta es el mismo valor que el anterior. De la misma forma podemos obtener el valor de y para este otro extremo. Es decir, para a medio tendríamos 4 sobre a más 2. De esa manera habríamos conseguido los correspondientes extremos de la función. No los clasificamos porque la pregunta no pedía clasificar los extremos, solamente pidió extremos de la función. Si en caso nos pidieran clasificar los extremos, tendríamos que utilizar ya sea el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. De momento, esa sería la respuesta. Y me despido de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido. Si les ha gustado, por favor no se olviden darle like, suscribirse y compartir con las personas que necesiten. Eso fue todo por hoy y nos vemos hasta el próximo examen. Muchas gracias.